Capítulo 6. El código del terror. El adiestramiento de Bond, que llevó alguno menos de un mes, resultó un homenaje a los dotes de Preston Sprout como docente. En cuanto a las aptitudes de su discípulo, se vieron presionadas hasta el límite. La tarea resultó equivalente al aprendizaje de un idioma nuevo, amén de varios complicados dialectos. Bond, a decir verdad, no recordaba haberse visto obligado en ningún otro momento a exigir tanto de sus reservas mentales, ni a concentrar así su mente como se tratara de un espejo ustorio, enfocado en el tema que le ocupaba. Establecieron inmediatamente un horario de trabajo casi inamovible. Al principio lo iniciaban a las 8:30 todos los días, pero pronto, conforme las jornadas iban prolongándose en horas nocturnas, retrasaron el comienzo hasta las 10 de la mañana. Trabajaban entonces hasta la 1, se interrumpían para almorzar en un bar cercano y, tonificados por el doble paseo de la ida y del regreso, reprendían el trabajo hasta las 5. Todas las tardes a las 7 bajaban al Le Bar, famoso lugar de encuentro del Hotel de París, donde, al decir de la gente, las muñecas y las gargantas de las damas constituían un aprobio para los escaparates de Cartier. Cuando habían decidido pasar la velada en Mónaco, cenaban en el hotel, pero si les apetecía visitar el casino de Cannes, podía vérseles en el oasis de la Napoule, degustando los últimos platos inventados por Louis Outier, su maestro de cocineros. En ocasiones tomaban una colación más austera en el negresco de Niza, en la reserva de Beaulieu, o incluso, llegado el caso, en el más modesto de Galión del puerto de Garabán. En Mentón las cenas eran siempre preludio de una noche de juego. No desaparezca de la circulación, le habían advertido M. Es usted un cebo y olvidarlo constituirá un error. Si se han tenido allí sus redes, déjese de atrapar en ellas. De modo que el Bentley Mulsanne Turbo se lanzaba silenciosamente noche tras noche a las carreteras de la costa, y el curtido a plomo inglés y su elegante y grácil compañera norteamericana pasaron a convertirse en caras conocidas en el ambiente del juego. Bond solo se dedicaba a la ruleta, y aún así con moderación, si bien continuaba con su táctica de doblar apuestas. Si unas noches sufrían sus ganancias mermas considerables, otras les añadía el equivalente de varios miles de libras. Solía atenerse a su sistema de las chanzas, con importantes apuestas al par, alterando solo muy rara vez con los carries, que reportaban premios de 8-1. Al término de la primera semana, sus beneficios ascendían a unos cuantos miles de libras, con lo cual no se le ocultaba que era objeto del interés de los casinos. Los establecimientos de juego, incluso cuando tienen la reputación de lo que ellos consta antaño dorada, ven con buenos ojos a los asiduos que ganan sistemáticamente. Bond y Percy regresaban al hotel casi siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, si bien a veces se retiraban más temprano a la 1, lo cual les daba ocasión de conceder una hora más al trabajo antes de irse a dormir. De forma más esporádica prolongaban la noche hasta el amanecer, recorriendo las rutas costeras bajo las ventanillas, inhalaban el aire matinal mientras se ofrecían a los ojos el festín de la vegetación de palmeras y planos, complementado por los cactus y las trepadoras que crecían en las mansiones de los ricos, de piscinas alimentadas por ponteantes delfines de mármol. De esas escapadas volvían al hotel a tiempo de oler el primer café del día, para Bond uno de los más gratos aromas del mundo. El personal del hotel veía en aquellos el acaudalado inglés y la atractiva norteamericana afortunados en el juego y en el amor, algo muy romántico. A nadie se le hubiera ocurrido tumbar la paz de los tortolitos. La verdad de lo que ocurría en las habitaciones de Percy distaba mucho de lo que la fantasía imaginaban doncellas y porteros,
Al menos así fue durante las 2 primeras semanas. Empezó ella por enseñarle la forma de diseñar un programa componiendo una especie de gráfico que especificara exactamente los objetivos apetecidos. Terminado ese aprendizaje en él en que Bohm invirtió no más de 48 horas. Atacaron la etapa inmediata y más sería representada por el estudio del lenguaje BASIC. Se dedicaron lecciones complementarias al uso de los gráficos y el sonido. Hacia finales de la segunda semana, Bohm emprendió la investigación de varios dialectos más especializados del BASIC como el código de máquina, el Pascal y el Fortran, de muy alto nivel, cuyos rudimentos fue asimilando gradualmente. Sus charlas, aún en las horas libres, apenas se referían a otra cosa que el trabajo, aunque solía derivar ya en Holly. Bohm no tardó en comprender que Holly utilizaba su propio lenguaje de programación. Percy lo había bautizado con el nombre del código del terror. Con el consiguiente proteger sus programas, le explicó durante una cena. Siguen ateniéndose a ese sistema en los juegos que produce la Gunfire Simulations, inaccesibles para otros programadores. Siempre sostuvo que en materia de seguridad, y Dios sabe cuánta importancia da él a este asunto, las técnicas más sencillas son las más eficaces. Introduce en él, en el comienzo de todos los programas, un pequeño código casi perfecto que resulta de todo punto indescifrable para quien se proponga manipular sus discos. Se trata exactamente del mismo código que aplicaba a sus trabajos para el Pentágono. Cualquier intento de copiarlo o reproducirlo convierte el contenido en un ciempiés. Interesado en acumular conocimientos sobre los puntos fuertes y las debilidades de aquel hombre antes de enfrentarse a él, Bohm insistía en hablar sobre el profesor Holly siempre que se presentaba la oportunidad, y acerca de ese tema no podía existir instructora más competente que Percy. Su aspecto es el de un gran halcón airado. En fin, ya has visto las fotos. Cenaban esta vez en el hotel, pero no hay que fiarse de sus apariencias, a no ser porque tenía encomendado una misión específica. Me hubiera resultado fácil enamorarme de él, y en cierto sentido me enamoré. Con frecuencia deseé que su honradez quedase probada. Pensativa, de pronto por un momento dio la impresión de no reparar en la presencia de Bonnie ni en la suntuosidad del salón en que se encontraba, cuya arquitectura se remontaba al Segundo Imperio y acogía el que sin duda era uno de los mejores restaurantes del Principado. Posee extraordinarios poderes de concentración, tiene la facultad de aislarse de cuanto ocurre a su alrededor y convierte su trabajo en única realidad sensible. Ya sabes lo peligroso que puede resultar eso. Bohm evocó pasados encuentros con hombres a quienes la posesión de tales potencias convertían en auténticos diablos. Fue concretamente después de esa cena, hacia finales de la segunda semana, cuando ocurrió lo que había de alterar en lo sucesivo la moderación de las emociones de Bohm. Bien, había preguntado a Percy, ¿qué toca esta noche? ¿Sales, Pravis o paseo? Bohm optó por una excursión costera hasta el pequeño casino de Mentón. Se pusieron en camino poco después. No fue el juego en sí lo que hizo memorable la noche, por mucho que Bohm lo concluyera con la cartera abultada por unos cuantos miles de francos. Pero luego, y cuando el coche dejaba atrás el casino para enfilar la carretera que les llevaría de regreso a Mónaco, por la ruta de Roquebrune y Cap Martin, captó Bohm en el retrovisor los faros de un coche que circulaban inmediatamente detrás del suyo. Había reparado en su presencia ya al arrancar. Si bien no vio subir a nadie al vehículo, su primera medida fue pedir a Percy que se ciñera el cinturón de seguridad. ¿Problemas?, preguntó ella, aunque sin revelar nerviosismo alguno. Es lo que trato de averiguar, respondió Bohm mientras pisaba el acelerador. El coche aumentó paulatinamente su velocidad hasta alcanzar los 140 kilómetros por hora. Bohm, que lo mantenía pegado al arcé de la estrecha carretera,
Rogó para sus adentros que no hubiera patrullas de la policía al acecho, aunque según se mirase tal vez hubiese sido lo deseable. Los faros del otro coche no desaparecían del retrovisor cuando Bond se vio obligado a reducir en las cerradas curvas que formaban la carretera antes de entrar en un largo tramo con dos carriles en ambos sentidos. El vehículo perseguidor acortó más la distancia. Ocurría algo anormal, no era fácil decirlo pese a lo avanzado de la hora, y aunque no hubiera empezado aún la temporada, eran mucho menos los vehículos que utilizaban aquella ruta. El coche que llevaba detrás era un Citroën blanco caracterizado por su morro redondeado, claramente visible sobre los faros en posición de cruce. Aunque se mantenía a discreta distancia, lo cierto era que les había pegado como una lapa. Se preguntó Bond si se trataría de algún joven francés o italiano buscando carrera o deseoso de lucirse ante la novia. Algo, sin embargo, una extraña comezón en la nuca le decía que el desafío que le planteaban era de un carácter más siniestro. Salieron del trecho recto como centellas, Bond pisando el freno para minorar rápidamente. A partir de aquel punto la carretera discurría hacia Mónaco por una ruta no solo angosta, sino además flanqueada por las casas a ambos lados, por la cual el margen de maniobra era escaso. Tomó la siguiente curva a unos km/h. Percy anheló grave pero audiblemente. Bond percibió su sobresalto y simultáneamente el obstáculo. Un coche que circulaba en dirección contraria se había arrimado a la derecha, conectados los intermitentes de emergencia cuyos guiños hacía pensar en los ojos de un dragón, pero aún así invadiendo el camino del Bentley a la izquierda y casi inmóvil, obstruyendo casi por entero el espacio restante. Un viejo y destartalado camión resoplaba como en sus últimas boqueadas. Bond gritó a Percy que se afianzase, pisó impetuosamente el freno y viró primero a la izquierda y luego a la derecha en un intento de colarse en zigzag entre ambos vehículos, pero culminando el primer viaje se hizo evidente que no lo iban a conseguir. El motor del Bentley rugió al reducir Bond, pasando de embrague automático a manual a primera velocidad. Los dos sintieron la viva presión de los cinturones al inmovilizarse del pesado automóvil. Su velocidad se redujo en un abrir y cerrar de ojos, de 90 kilómetros a poco menos de cero. Habían quedado atravesados en la carretera bloqueada, la derecha por el coche que ocupaba la dirección contraria y el costado izquierdo por el camión que en ese momento retrocedía lentamente. De él saltaron dos hombres y otros dos surgieron como por ensalmo junto al coche estacionado. A todo eso el Citroën blanco les acorralaba netamente por detrás. «La portezuela», exclamó Bond, al tiempo que bajaba de un manotazo el seguro de la suya, sabiendo que la advertencia no pasaba de ser una precaución, puesto que el sistema centralizado de cierres tenía que funcionar. Por lo menos tres de los hombres que en ese momento se acercaban al Bentley iban armados con hachas, mientras abría el compartimiento secreto destinado a las armas. Bond se dio cuenta de que estaba actuando por puro reflejo, puesto que si bajaba el cristal de la ventanilla para utilizar la pistola, esa misma operación proporcionaría una vía de acceso a los agresores. En realidad el acceso lo tenía garantizado de todas formas, pues ni siquiera un coche de la robustez del Bentley podía resistir el ataque de hachas manejadas con eficiencia. El Musalme Turbo tiene algo menos de 2 metros de anchura. El de Bond no se encontraba enteramente perpendicular a la carretera. Estimó que el Citroën no distaba más de 30 centímetros del parachoques trasero. El peso del Bentley, sin embargo, compensaría esa circunstancia. El coche que le cerraba el paso por delante, sus luces de emergencia todavía en parpadeo quedaban a unos 5 centímetros de la portezuela, y el camión a no más de medio palmo del morro al frente, a una distancia de unos 2 metros. La cuneta terminaba en una pared de roca. Lejos de haberse calado, el motor del Bentley seguía ronroneando suavemente. Bond pisó con fuerza el freno, enderezó el volante, y cuando uno de los agresores se situaba junto a la ventanilla con los brazos en alto,
Dispuesto a descargar un hachazo, metió la marcha atrás y soltó bruscamente el freno. El Bentley retrocedió a gran velocidad y se oyó un sordo topetazo al chocar con el Citroën, acompañado del grito de dolor del que se disponía a golpear con el hacha. Despedido, lateralmente el coche le había atrapado entre una masa y la del automóvil estacionado. Con un rápido movimiento, Bond puso la palanca de cambio en posición de avance. Disponía de quizá unos 20 centímetros de espacio para maniobrar. Pisó ligeramente el acelerador. El Bentley avanzó un poco, aplastando de nuevo al que antes había gritado. Al modificarse la dirección, el coche cobraba velocidad y partía hacia el angosto espacio libre. La dirección del Mulsanne Turbo es tan ligera y precisa que Bond apenas necesitaba trabajar con el volante. Una pequeña maniobra bastó para introducirlo en la angosta brecha que separaba el camión del automóvil contrario. Nueva maniobra a la izquierda, al frente brusco, giró a la izquierda un pelo hacia la derecha, pisó el acelerador y se escabulleron frente al morro del coche que invadía la calzada contraria, pero apenas a un centímetro entre el camión y la roca del lateral. Repentinamente volvían a tener vía libre. La carretera descendía desierta ante ellos en dirección a Mónaco. Gente del oficio, aunque la voz de Percy no denotaba temor alguno, Bond se dio cuenta de que estaba temblando. Del nuestro, ¿quieres decir? Asintió con la cabeza. Percy añadió un sí, casi imperceptible. Lo dudo, por las trazas buscaban robarnos y llevarse lo que pudieran. En esta costa siempre hay abundantes pandillas, de esas ya sabes, a un panel de rica miel. La miel siempre ha traído a las moscas. Mentía, a sabiendas no podía excluir que los de las hachas fueran gángsters, pero la trampa que les habían tenido era, por su precisión y refinamiento, trabajo de profesionales de más categoría. En cuanto dispusiera de una línea de comunicaciones segura, lo pondría en conocimiento de Londres, así lo dijo a Percy. Y yo haré lo mismo, respondió ella. No volvieron a decir palabras hasta llegar a la habitación de ella. Su relación ya no iba a ser en adelante la misma. Eran profesionales, dijo Percy. Sí, no me gusta eso, James. Pese a toda mi experiencia, todavía soy sensible al miedo. Se le acercó y un minuto más tarde estaban en sus brazos. Se unieron las bocas como si el uno buscase nuevo aliento en el del otro. Ella le recorrió la mejilla con los labios y luego el cuello, susurrándole su nombre al oído. Y de esa forma, unidos en el sentimiento y en la necesidad, se convirtieron en amantes. Todos los momentos de los días sucesivos a partir de ese quedaron marcados por la premura de aquella nueva independencia, a un tiempo mental y física. Y con ella llegó una nueva inquietud, a cuyo dictado se entregaron todavía con más ahínco, a la tarea de preparar a Bond para un encuentro con el que había sido esposo de Percy. Hacia principios de la tercera semana, y conforme Bond empezaba a dominar los entresijos de la programación de microordenadores, Percy decretó una inesperada pausa. Quiero enseñarte la clase de trabajo a que muy probablemente se dedica Yao Auten. En estos momentos, anunció en tanto desconectaba el terror 2 y retiraban los lectores de discos que Bond había estado utilizando entre tanto. Lo sustituyó por un voluminoso aparato lector de placas duras que funcionaban por láser. Conectada a la instalación, introdujo un programa a fin de que las memorias del ordenador lo leyeran. Si los TUEC se habían parecido fascinantes a Bond, el programa que estaba a punto de conocer los convertiría en un simple juego de niños. Lo que apareció seguidamente en la pantalla no era en habitual gráficos de ordenador, a que había terminado por habituarse, sino auténticas fotografías vivas, y con sus colores naturales como de una película que pudiera uno dirigir a su antojo. Video, explicó Percy, una cámara que opera mediante un disco duro de lectura por láser, fíjate. Accionó el mando y fue como si se encontraran en el interior de un coche, viajando por la calle de intenso tráfico. Aunque desde luego las personas que aparecían por intervención de Percy eran menos reales que el fondo sobre el cual evolucionaban. Corrían y actuaban
y actuaban. El simulacro tenía una autenticidad nueva y casi sobrecogedora. Más que un juego, se hubiese dicho que era una escena de la vida cotidiana. Lo he titulado Atraco al banco, comentó. La, la efi- la eficacia del simulacro resultaba indudable. Combinadas hábilmente, película y gráfico permitían escenificar un auténtico asalto con todas sus posibles incidencias. Bond quedó más que impresionado. Una vez te hayas, una vez te hayas enseñado a tratar y reproducir el trabajo de Joe Auten, tendrás a tu disposición el Terror 12 y tres cintas con que complementarlo, que no se diga que no sea proporcionado cuanto puedas necesitar. Que no se diga que no te he proporcionado cuanto puedas necesitar. Aún estuvo aplicado al trabajo hasta la última hora de la tarde. Permanecían, sin embargo, silenciosos, divididos sus pensamientos entre la labor que tenía por delante y las terribles posibilidades que aquel instrumento ponía a disposición de Joe Otten o de cualquier otra persona dueña del necesario conocimiento y determinada a hacer el mal. La cosa bien mirada no tenía nada de sorprendente. Si existían programas capaces de adiestrar a los militares en tácticas y estrategias, su misma existencia ponía al alcance de los desaprensivos los medios necesarios para robar, estafar o incluso matar. ¿Y de veras crees? Le preguntó a Percy mucho más tarde, acostados ya, que hay malhechores que se sirven de programas de adiestramiento como el que me has enseñado hoy. Lo contrario me sorprendería. El semblante de ella había adquirido una expresión grave, como me sorprendería que Yahuate no se dedicara a adiestrar delincuentes o incluso terroristas en su bonita casa de Oxfordshire. Lo dijo con una risita extensa de alegría. Dudo que le pusiera Endor. Dudo que le pusiera Endor, el nombre de una bruja por casualidad. El del santo terror es un humor negro. Bond comprendió que ella acertaba casi sin duda alguna. Cada 2 días venía recibiendo de Inglaterra por mediación de Bill Tanner un informe condensado de las noticias procedentes de Knuts Cross, donde se había montado un servicio de vigilancia sobremanera discreto, cuyos agentes eran relevados cada 48 horas. La pregunta a Percy que había ocurrido realmente, según ella, la noche de la desaparición del profesor Holly. Bien, es casi seguro de que no desapareció solo, debía de acompañarle el bueno de Swingley. Joe vueltas, y ese tipo está como una cabra. La ficha que tiene en Langley es de 1 metro de largo. Supongo que se cargarían al pobre del piloto y luego saltarían en paracaídas, ¿no? Bond lo dijo como hablando para sí. Percy asintió y encogiéndose de hombros repuso. Y más tarde, cuando le conviniese, se desharían de Swingley. Los últimos días de su formación los dedicó Bond a reproducir en todas sus modalidades los programas posibles mediante los métodos que Percy sabía al alcance del profesor Holly. Las 2 jornadas finales le reservaron para sí mismos. Era un prodigio, le aseguró Bond a Percy. No conozco a nadie que hubiera sido capaz de enseñarme tanto en tan poco tiempo. La verdad es que tú me has facilitado las cosas, repuso ella mientras has posado de nuevo la cabeza en la almohada. Anda, James, cariño. Un último número, como dice la gente del jazz. Y luego salimos, cenamos opíparamente y me enseñas a jugar en serio en las mesas de las Ice Privets. Era media tarde y a las 9 de la noche estaban ya sentados ante la primera mesa de lo que considerara el Sanstaxotorum de los casinos, aunque a esas alturas jugaba ya con precaución. A Bond seguía viniéndole de cara la suerte. Cuidado de no arriesgar en ningún momento más de lo que llevaba ganado, y que era 4 veces lo que tenía al entrar, ni de embarcarse por impulsos de las apuestas más remunerativas, pero también comprometedoras. Durante las 3 horas que jugaron aquella noche vio reducidos sus beneficios en determinado momento a 40.000 francos, pero luego la rueda empezó a girar a su favor y hacia el fin de la velada sus ganancias alcanzaban ya los 300.000 francos. Dejó pasar 2 jugadas decidido a que
que la siguiente fuera la última de la noche. Y en ese instante notó que a Percy se le cortaba el aliento. Vio que se había quedado lívida y que tenía clavados los ojos en la entrada. Más que de temor, la suya era una mirada de completo asombro. ¿Qué ocurre? Marchémonos deprisa, urgió en un susurro. Él es. Es él. Acaba de entrar. ¿Quién? Reparó en un hombre de elevada estatura, cabello entrecano y espalda muy derecha, cuyos ojos recorrieron la sala como quien examina un campo de batalla. La respuesta de ella cuando llegó era superflua. Ese viejo diabólico, y yo, convencida de que Joe Otten le había quitado de en medio, es Joe Swilling en persona. Joe vuelta hasta aquí. Y por la cara que me trae, viene por lo menos con 2 divisiones de infantería. Swilling entró en la sala flanqueado por otros 4 hombres, de aspecto tan impecable como el de los oficiales en un desfile, pero al mismo tiempo peligrosos como una brigada de asalto, a punto de abatirse sobre un campamento de Boy Scouts.